Hola a todos, este video es sobre las propiedades de los logaritmos. Primero vamos a hacer un recorderis de lo que habíamos dicho de ellos antes. Entonces un logaritmo se lee el logaritmo en base a, el b es el argumento y el n es el logaritmo. Nos piden en este caso el exponente que se utilizó en determinada potencia. Un ejemplo, 3 a la 2 es 9. El 3 le llamamos base, al 2 le llamamos exponente y al 9 pues le llamamos potencia. Pero acá lo importante es saber que en logaritmo nos piden a n, es decir, en este caso el 2 es n. Entonces, si nosotros vamos a interactuar o a relacionar este mismo ejercicio con logaritmo, tendríamos que poner logaritmo en base de 3 con un argumento igual a 9. Entonces la pregunta es: ¿a qué número se elevó el 3 para que diera como resultado 9? Entonces nos están preguntando por el exponente. En este caso la solución sería 2. En nuestra primera propiedad vamos a estudiar qué ocurre cuando el argumento del logaritmo es igual a 1. No importa la base, siempre que el argumento sea 1, el resultado va a ser 0. Entonces podemos hacer un ejemplo. Imaginemos que tenemos logaritmo en base de 3 con un argumento igual a 1, el resultado, como dice la propiedad, es igual a 0. Si tenemos logaritmo en base 55 con un argumento igual a 1, el resultado sigue siendo el número 0. Entonces no importa la base. Siempre que en el argumento esté el número 1, el resultado siempre va a ser 0. Esto lo podemos relacionar con una propiedad que estudiamos en las propiedades de potenciación. Cuando tenemos una base elevada a la 0, siempre va a dar como resultado 1. De aquí nace esta propiedad de los logaritmos. En nuestra segunda propiedad vamos a estudiar qué ocurre cuando tenemos la misma base y el mismo argumento. La propiedad nos dice que el resultado siempre va a ser igual al número 1. Si tenemos la misma base y el mismo argumento, el resultado va a ser 1. Un ejemplo sería, si tenemos por ejemplo logaritmo en base 6 con argumento 6, el resultado va a ser 1. Miren que se repite la base y se repite el argumento. Si tenemos logaritmo en base 25 con argumento 25, el resultado sigue siendo el número 1, tal como lo dice la propiedad. Nuestra tercera propiedad es el logaritmo de una potencia. Notemos que la b está elevado a la n, entonces en el argumento va a haber una potencia. Nos dice que podemos bajar ese exponente a multiplicar el logaritmo. Un ejemplo, si tenemos logaritmo en base 2 con argumento 4, ahora el 4 va a estar elevado a un exponente, en este caso el 2. Podemos bajar ese exponente a multiplicar 2 por el mismo logaritmo, logaritmo en base 2 con argumento 4. Ya este sería la propiedad, este sería su aplicación. En nuestra cuarta propiedad tenemos logaritmo de un producto. Entonces, cuando tenemos logaritmo de un producto, lo podemos convertir en una suma de logaritmo. Lo que hacemos es que repartimos el logaritmo a cada factor del producto, tanto a la letra m como a la letra b. Entonces, logaritmo con un argumento de producto m por b va a ser igual a logaritmo en base a de m más logaritmo en base a de b. Un ejemplo sería, si tenemos logaritmo en base 2, por ejemplo, en el argumento tenemos el número 8 multiplicando al número 4, por ejemplo. Entonces sería logaritmo en base 2 de 8 por 4. Sería lo mismo decir, repartir el logaritmo en base 2 de 8 más, para hacer la suma de logaritmo en base 2 de 4. Este sería la propiedad. En nuestra quinta propiedad tenemos logaritmo de un cociente. Entonces logaritmo, en el argumento tenemos una fracción m sobre b. Entonces lo que vamos a hacer es expresar eso en una resta de logaritmo. Repartimos el logaritmo a cada parte del cociente, al numerador y al denominador. Logaritmo en base a de m menos logaritmo en base a de b. Un ejemplo sería logaritmo en base 2 de la división 8 entre 4, es decir 8 cuartos, va a ser igual a logaritmo, la misma base 2 de 8 con argumento 8 menos logaritmo en base 2 de 4. Y hemos expresado esa división en una resta de logaritmos. Para finalizar el estudio de los logaritmos tenemos el logaritmo natural. Es muy típico, lo vamos a encontrar en muchos ejercicios. Entonces el logaritmo natural tiene la misma estructura que un logaritmo normal. Lo único peculiar es que su base es la letra e. Recordemos que la letra e es un número irracional. Generalmente le llaman Euler o el número de Euler, pero en realidad es el número e. Entonces logaritmo natural es lo mismo que decir logaritmo en base e. Podemos escribirlo de las dos formas. Los invito a suscribirse al canal. Vamos a estar subiendo un contenido con ejercicios de todas las propiedades que hemos estudiado, ya sea de potenciación, logaritmos y radicación. Muchas gracias a todos.